Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Timmy y Lore Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Amazing Spider-Man 2 o El Sorprendente Hombre Araña 2, que pues es esta película que fue el final de Spider-Man en el cine fuera del MCU, ¿verdad? Hasta, al menos por ahora. Ya veremos qué procede en un futuro cercano, ¿no? Ya que concluyó la potencialmente primer trilogía de Tom Holland, tal vez hay algo ahí después. Pero pues vamos a hablar de Amazing Spider-Man 2. Estamos pues a menos de un año de su aniversario 10, lo cual es curioso pensar en eso. Esta película ya fue hace ratito, ¿verdad? Una época muy interesante, muy diferente de Spider-Man, creo yo. De Marvel en general, creo que Marvel todavía era muy diferente en este entonces también. Y pues definitivamente se siente de otra época, ¿no? Esta película. Uh-huh. Sí, definitivamente en una época donde, primero que nada, el CGI estaba de que en lo más alto de su esplendor. Ya es algo que ahora, también noté. Pues no es algo que les importe, seguramente, porque la tecnología ahí está. No es como que haya empeorado la tecnología para hacer la el tecnología CGI. ha mejorado. Es de que, ¿what? Sí, bastante. Pero no la utilizan ya, no le dan presupuesto a eso, no le dan importancia, no le dan tiempo, yo qué sé. El punto es que pues las películas justo en esta época se veían como de lo mejor que hemos visto, y creo que es evidente en esta película, ¿no? Es bien interesante porque es cuando la postproducción era más larga en gran parte, Sí. porque las películas salían cada tantos años, ¿no? En vez de salir cada tantos meses. Es algo que se nota muy, muy rápido. Creo que la mayoría de la gente que hablamos de películas o que las como visualizamos años después, ¿no? Y cosas así, lo notamos muy rápido. La verdad es que, por ejemplo, algo que yo sí creo que es un problema muy grande con los superhéroes es que sus trajes ahora siempre son de CG. Y aquí se nota mucho que el traje de Spider-Man es real, ¿no? Él lo tiene físicamente puesto en muchas de las escenas. Y se nota mucho. O sea, creo que lo que hacían en algunas escenas en particular era exagerar los reflejos que absorbían los lentes de Spider-Man, los ojos del traje. Pero fuera de eso, luce muy orgánico. Y la verdad, algo que extraño mucho es el peso que tienen las escenas. La versión más reciente de esta observación que he visto es de Christopher Nolan, donde las cosas digitales se sienten muy seguras. Te sientes muy seguro viéndolas, como que no tiene el mismo impacto verlas con efectos prácticos. Y creo que le hacía la observación de que con el cine de terror, ¿no? De que por eso las películas de terror de ahorita no dan miedo. Y creo que lo mismo en las películas de acción. La acción es menos impactante. Sobre todo cuando... me da risa que el inicio de esta reseña se volvió de que un rant sobre el CG actual, ¿no? Pero sobre todo cuando, por ejemplo, los videojuegos se empiezan a ver inclusive mejores que los efectos que usan las películas ahora. Es extraño porque ves cómo lucen las películas de Marvel ahorita y ves cómo luce el juego de Spider-Man que va a salir para el Play 5, ¿no? Y dices, esto se ve más consistente, la iluminación y todo, el peso. Como que es algo que no ves en la película y es como en qué momento hicieron el switch, ¿no? De las películas y los videojuegos. Está extraño eso. Claro, y los videojuegos tienen la ventaja de que pues todo el entorno es CGI, ¿no? O sea, todo es consistentemente hecho de la misma manera, y luego cuando lo vemos en películas intentan combinar muchos elementos que son completamente CGI y luego completamente humanos, y es en donde choca mucho esas cosas. Y luego si no le dan tanta atención como a los CGI, es muy fácil que se vea como el corte ahí de lo que es real y lo que no. Entonces todavía nos choca más esas cosas. Y sí, completamente en Amazing Spider-Man 2 puedes ver el peso de las cosas, puedes sentir que está ahí, y también creo que puedes sentir mucho que está Andrew Garfield en el traje, ¿no? De Spider-Man. Sí. Obviamente no todo el tiempo, muchas veces pues es ahí su stunt double o lo que sea, pero cuando pues no está en cosas muy extremas, puedes ver lo que está ahí con su actuación tan física, y creo que eso también ayuda mucho a vender pues el personaje y la película, ¿no? Sí, algo que mencionábamos mucho en la primera película de Amazing Spider-Man, en la primera reseña, es que
Andrew Garfield es un gran actor. La verdad es que en general estas películas tienen un elenco increíble. La verdad, Emma Stone, ¿verdad? Dane DeHaan. O sea, todo el elenco, la verdad, de esta película y de la anterior son excelentes actores across the board, ¿no? Y es interesante porque no es algo que a lo mejor aprecias en el momento hasta que después ves actuaciones en películas de superhéroes que a lo mejor es de que, híjole, sí está cañón. Y luego también creo que ellos cargan muchas escenas que hubieran sido torpes. Por ejemplo, esta película sobre todo se apalanca mucho en el romance de Peter y Gwen, ¿no? Y las escenas, a lo mejor el diálogo podría funcionar o no funcionar de acuerdo a si los actores lo hacen bien o no, ¿verdad? Y creo que al ser ambos tan buenos actores y al tener muy buena química juntos, las escenas de romance funcionan mucho y es lo que levanta en gran parte de esta película de ser prácticamente un cero a la izquierda a ser de que valió la pena volver a ver esta película, ¿no? Sí, yo creo que mucho como la primera película, lo que venimos a ver aquí es el romance de Peter y Gwen y esa química que tienen Andrew Garfield y Emma Stone en pantalla es muy palpable, digo, para los que no sabían, en la vida real estaban saliendo, entonces creo que eso sí ayudó bastante y pues ellos son grandes actores, creo que Andrew Garfield es el mejor actor entre los tres Spider-Mans, tal vez no... Las películas no lo son, de hecho son las peores en mi opinión, pero pues creo que él es mucho mejor actor que Tobey Maguire y que Tom Holland, al menos por ahora. Igual Emma Stone que las MJs o las Mary Janes por ahí, creo que también es muy buena y sí, eso completamente ayuda y lo de los demás actores son un gran elenco, nada más que en esta película no lo verías, ¿no? Porque tanto Jamie Foxx como Dane DeHaan les dan papeles súper chafos y hacen que pues pierdas completamente el interés o la credibilidad de esta película, pero sí, lo que la levanta por completo es pues el romance de Peter y Gwen, aun y cuando hay cosas muy tontas que ocurren, en mi opinión, creo que la simple química de ellos es lo que me sigue interesando a verlo. Sí, o sea, por ejemplo, puede el guión fallarle a Peter y a Andrew, ¿no? En cuanto a sí, la película empieza y corta con Gwen. Y es de que, otra vez este business, ¿no? Sí. Es como, ni modo. Es la decisión que tomaron, ¿no? Pero cuando vuelven a conectar, ¿no? De que, bueno, vamos a ser amigos, pero hay que tener reglas, ¿no? De que tu risa adorable no la puedes usar. O sea, como que es como, pues... juegan entre ellos, ¿no? Y como que la química que tienen ayuda mucho a levantar como que los fallos que hay en el guión en esa relación, ¿verdad? Sí, o sea, realmente pasan cosas como esas de que se separan y luego de que se vuelven a juntar y luego que siento que no tienen como que una buena comunicación en como a resolver sus problemas y todo lo solucionan como estando juntos o no estando juntos y luego al final de la película como lo parecen tener todo perfectamente solucionado y después Gwen se muere. O sea, sí hay cosas muy tontas de esa relación, pero ellos lo levantan. De hecho, siento que la película es muy frustrante para mí porque algo que te decía al rato es de que en partes ves como una gran película de Spider-Man, como esas acciones de CGI tan impresionantes de Spider-Man columpiándose por la ciudad y cosas por el estilo, y luego ves de que la peor película que has visto en tu vida, ¿no? Es muy extraño ver cómo desperdiciaron tanto. Creo que la película también intenta hacer demasiadas cosas, intenta abarcar demasiadas historias y creo que es un error por completo. O sea, no las hace bien como para decirte, si quitas esta parte, ya está bien. No necesariamente porque aún está mal hecho. Por ejemplo, no entiendo por qué quisieron meter toda la parte de Max y luego también toda la parte de Harry, toda la parte de Peter teniendo PTSD, pero también buscando a sus papás. O sea, son muchas cosas que te están intentando hablar y terminan como, pues, cayéndoseles todos haciendo los malabares, ¿no? Y luego intentan meter cosas de los Sinister Six. O sea, está completamente lleno de información y de cosas que no son necesarias. Y luego, pues, inclusive
lo que sería como el núcleo de la película ni siquiera lo maneja bien, ¿no? O sea, el villano principal creo que sus motivaciones están completamente perróneas o sin sentido, su historia no tiene nada, entonces la película pues se cae por completo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es muy frustrante en muchos sentidos porque, digo, todo lo que mencionas al final del día es el estudio Sony, ¿no? Vio el éxito de los Avengers y dijo, quiero, ¿no? Claro. Quiero mi crossover de villanos con Spider-Man, ¿no? Y que haya un build-up y todo esto y unas cuantas películas después ya salen ellos, ¿no? Claro. El problema es que es el mismo error que cometieron la mayoría de los estudios cuando vieron el éxito del MCU, que es no pensaron en la película que tienen en sus manos, ¿no? Están pensando 10 películas o 2 películas después, ¿no? En el final. En el final, sí. Y la verdad es que es muy frustrante porque puedes ver pedacitos o ecos de una gran película, 2 grandes películas, a lo mejor hasta 3 películas, ¿no? Fácil. Donde una es Peter después de Amazing Spider-Man, ¿no? Donde está aprendiendo cómo es su relación con Gwen, ya sin su papá y con los ecos, ¿no? Y con todo esto, ¿no? Y a lo mejor puedes tener de villano a Electro, a lo mejor entra Harry a la película, a lo mejor Mary Jane, ¿no? Que es alguien que, de hecho, pues, fue interpretada por Shailene Woodley y la borraron de la película. Sí. Pero no utilizar a esos personajes todavía. Claro. Porque, por ejemplo, Mary Jane es un personaje que famosamente tuvo un desarrollo muy largo en los cómics, donde primero era como que esta vecina misteriosa y luego finalmente salió a cuadro, por así decir, ¿no? En el cómic salió en la página y luego ya después fue creciendo su relación como amiga de Peter y luego fallece Gwen y ¿verdad? Y pues pasa, o sea, suceden muchas cosas. Igual Harry fue un personaje antes de ser el Hobgoblin. Digo, no fue el Hobgoblin, el New Goblin, pero el New Goblin, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas antes de eso. Y creo que esa velocidad, ¿no? Con la que iban aquí es completamente innecesaria porque tenían todos los elementos para hacer una grande película sin tener 1000 historias, ¿no? Que se cruzan entre ellas. Sí, y luego, o sea, sabiendo eso de que todavía le quitaron partes a la película, es aún más sorprendente. O sea, todavía le querían meter más cosas. Hay personajes que ni hemos mencionado, ¿no? Sale por ahí Rhino, sale esta Black Cat, también la intentan meter ahí. O sea, definitivamente intentaron meterle turbo a esa película de crossover que estás diciendo, los Sinister Six, que hasta hoy en día siguen intentando hacer. O sea, casi 10 años después lo siguen intentando hacer. Es algo como sorprendente que no hayan aprendido bien de este error, porque sí fue un tropiezo como catastrófico. Tal vez en taquilla no lo haya sido, digo, tal vez comparado con Spider-Man en general, pues sí no lo fue tan bien, pero si lo comparas con el cine en general, pues sí le fue muy bien a esta película. No, claro. Pero críticamente definitivamente fue un desastre y pues es raro que no se dieran cuenta que tanto que metieran la mano a arruinar a tanto esta película. Claro. Y sí, o sea, puedes ver como partecitas en donde, bueno, o sea, si nos concentramos completamente en lo de Peter y Gwen y lo de Max, tal vez había algo bueno, porque inclusive, o sea, solamente lo de Max es de que, ¿por qué es malo? Ni siquiera tiene sentido que Electro sea malo. De repente era el fan número 1 de Spider-Man y nada más tienen como que un malentendido y ahora es de que su mayor villano, su mayor motivación de que matar a Spider-Man y detener a Spider-Man es de que, ¿por qué? O sea, y luego también siento que hacen de repente a Peter medio tonto, que es algo que siento que no he visto en otra película de Spider-Man. Particularmente con cosas que le pasan a Harry, siento que Peter de repente se vuelve muy tonto, inclusive con su relación con Gwen, que es algo que siento que no he visto en otro lado. Sí, definitivamente el guión le falla mucho a Peter. Digo, por ahí no me acuerdo quién decía que los personajes de una historia solo pueden ser tan inteligentes como su escritor, ¿no? Claro. Y aquí, más que llamar estúpidos a los escritores de la película, es más bien pues llamar la atención a... Evidentemente no pensaron en lo que las decisiones que estaban tomando los higher-ups
Claro. implicaban en el guión, implicaban en la película que sí estaban haciendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Eso es a lo que me refiero en este caso, donde Peter se supone que es alguien muy inteligente, ¿no? Y es un problema que los cómics han tenido, donde muchas veces personajes que se supone que son inteligentes, el escritor o el autor o los que están planeando la historia, no se les ocurren ciertas cosas que a lo mejor uno ve y dice, claramente alguien de su intelecto no cometería este tipo de errores, sobre todo porque en otras escenas sí es muy inteligente, ¿no? Y sí es como que, por ejemplo, cuando hay esta escena que de hecho me gusta mucho, que es la primera pelea que Spider-Man tiene contra Electro. Ajá. Que están en Times Square y están en estas escaleras, ¿no? Que son muy famosas ahí. Y cómo Peter soluciona salvar a la gente como que en una ventana de tiempo muy pequeña. Y lo vemos en cámara lenta. Que de hecho hasta eso, no me suele gustar mucho la cámara lenta, pero aquí se utiliza muy bien porque todo sucede demasiado rápido, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, inclusive donde a lo mejor sería algo que no me gustaría ver en otras películas, pero aquí lo utilizan de una manera donde tiene mucho sentido. Y ves el ingenio de Peter y ves cómo piensa, ¿verdad? Al instante. Claro. Y se me hace muy padre, ¿verdad? Pero luego lo ves ser muy tonto con otras cosas, ¿no? Y es como... no funciona. Sí, creo que la película visualmente te representa muy bien los poderes de Spider-Man. O sea, como un cierto punto de vista de ponerte en los zapatos de Spider-Man como para sentir más o menos lo que siente o darte una idea de las cosas que está viendo o cómo las está viendo él y cómo las resuelve. Y sí, digo, Spider-Man o Peter puede ser como muy torpe o como muy socialmente inepto, pero nunca tonto, ¿no? O sea, definitivamente es raro verlo en situaciones en donde tú tienes una solución más inteligente a la que la tendría él. Y siento que sí es un problema que vemos aquí y pues es raro, ¿no? Porque, digo, ves como decíamos, Andrew Garfield, uno de los mejores actores y que interprete ese tipo de cosas es extraño. Sí, definitivamente, porque creo que la diferencia clave es que, por ejemplo, a Peter se le hace muy fácil de repente ser como ofensivo o como que no mostrar como interés en los sentimientos de sus seres queridos. Cuando sería todo lo contrario, donde a lo mejor él cometería errores medio grandes al querer no lastimarlos, ¿no? En vez de, por ejemplo, en vez de ser indiferente o querer mostrar indiferencia al no poder procesar como que Gwen se quiere ir a Europa, ¿no? Por esta beca o esta admisión que va a recibir o que está tal vez recibiendo de Oxford, ¿no? Que al inicio él no lo sabe procesar. A lo mejor dirías tú, bueno, primero muestra como que, hey, qué chido eso. Y es como, le digo que me voy con ella, no le digo, ¿verdad? Como que puedes ver a lo mejor la indecisión ahí, no en estoy feliz por ti. Y siento que aquí es más bien como un poco egoísta lo que él siente, ¿no? O sea, en vez de lo otro. Y es como, híjole, cosas así que dices tú, claramente no pensaron que ese era el resultado de lo que estaban haciendo, ¿no? El conflicto lo trajeron de un lado distinto al que debieron haber traído. Y son ese tipo de cosas las que tal vez le roban a Andrew el ser el mejor Spider-Man. Porque he dicho en el pasado que Tom Holland es el mejor. Y sigo pensando eso. Pero ciertamente creo que Andrew era el que tenía mayor potencial. Porque el actor ahí estaba. O sea, claramente él era un turbo fan de Spider-Man, ¿no? Claramente le dio el 100% a todo lo que le dieron. Su traje además está bien chido. Creo que es el mejor traje live action que hemos visto de Spider-Man. Digo, eso no tiene nada que ver con la calidad de la película, pero ayuda, ¿verdad? Sí, es como más frustrante o más triste porque todos los elementos los tenían ahí. O sea, todos los actores eran muy buenos. Las historias que estaban intentando contar eran buenas. La manera en que los hicieron no fueron buenas. Entonces es como de más frustrante de ahí lo teníamos todo y se les fue de las manos. No pudieron hacerlo. Entonces, pues es algo triste que pues haya terminado como terminó esta pequeña saga de Spider-Man, este capítulo de Spider-Man en el cine. Tuvo su redención, pues más o menos ahí en No Way Home, pero pues aún así es algo como distinto. Digo, si se pudiera, me gustaría ver como una continuación de esta historia, también considerando con lo que pasó ahí, pero pues sí es como
decepcionante terminar en esta película, esta pequeña saga, ¿no? Definitivamente, porque también sucede algo que yo creo que le pasó más bien a Amazing Spider-Man 1, que es algo que después de que hicimos el episodio medio me quedé con la espinita. Uh-huh. En esa época había este canal que todavía existe, pero nadie lo pela hoy en día, que es Cinema Sins, y hasta cierto punto también un poquito Screen Junkies, donde creo que modificaron de manera negativa cómo pensaba la gente sobre las películas en ese entonces. Donde, como diría, he citado a gente sin decir sus nombres hoy en día, la verdad se me olvidan sus nombres, pero se me queda lo que dicen, que básicamente es castigar a las películas por ser películas. Ajá, donde, sí. De que, una orgía de evidencia de que esto es no sé qué, y es como, pues si no te lo van a decir visualmente, ¿cómo te lo dice una película, no? Claro. Y creo que a Mark Webb, que es el director de esta película, también le dio miedo tener su propio estilo después de todas las críticas que recibió Amazing Spider-Man 1. Donde, sí, la película no era perfecta, pero también siento que la gente la criticaba por no ser Spider-Man 4. No sé si me explico. No, totalmente. Y es como, híjole, pues no sé si eso era justo, pero se nota mucho en esta película donde le robaron ciertos elementos de la primera, por ejemplo, que es muy colorida en vez de muy oscura, que desenfocaron mucho del romance, que se enfocaron más en los villanos, ¿no? Ese tipo de cosas siento que también afectaron a la película, que digo, la hizo una película peor al final del día, pero al final, o sea, pero habiendo dicho todo eso, creo que en gran parte fue la crítica de ese momento, cómo pensaba al menos el nicho de críticos de películas en internet en ese entonces, donde era, yo quiero que la película sea así en vez de como es, ¿no? En vez de, digo, sé que es algo que en cierta forma hacemos a veces nosotros de querer cambiar una película, pero es cuando sabes lo que está intentando hacer, no castigarla por querer ser. No sé si me explico con la diferencia. Sí, no, totalmente. Y o sea, es muy cierto que en esa época se criticaban como pequeñeces, el famoso nitpicking, en donde pues hay cosas como inevitables de las películas, hay cosas que se utilizan como recursos cinematográficos o recursos literarios como para avanzar un poco más la historia, para no tener que explicártelo todo exactamente o para no tener que pasar como todo un día con un personaje como si fuera un documental o algo por el estilo, que son cosas que la gente de repente criticaba de manera exagerada, todas esas cosas, y seguramente sí le hizo como perder mucho el estilo a Amazing Spider-Man 1, porque sí era muy diferente a la trilogía de Sam Raimi, la 1, que pues de hecho en parte eso nos gustó, ¿no? De la primera película, en donde pues tenía un enfoque distinto, algo que no habíamos visto, el romance de Peter y Gwen, que siento que la misma película sabía que era su parte más fuerte, ¿no? La química de esos dos, y nos robaron todo eso en la 2 por poner todos estos personajes de los cómics que ya conocemos, historias que ya sabemos que van a pasar, o beats de Spider-Man que se sabe, ¿no? Y pues no eran necesarios para esta película. Realmente esta película no se trataba de nada de eso, no necesitaba tanto de eso, y pues sí entorpeció lo que venía siendo la línea de Spider-Man 1 hacia Spider-Man 2. Inclusive, o sea, como que repite cosas que ya había hecho la 1, o sea, como al final de la 1 de que Peter y Gwen terminan y luego que vuelven a andar, repiten lo mismo en esta película, ¿no? De que al principio terminan y luego vuelven a andar. Entonces sí, fue un producto peor, o sea, simplemente las cosas que intentaron cambiar o intentaron agregarle porque los fans pedían, la hicieron peor. Sí, definitivamente. Y la verdad es que bueno, pues es algo que no podemos cambiar de esa época, ¿no? Pero la verdad me da gusto ver que ha cambiado ese tipo de crítica, porque sí creo que entorpeció una época del cine, porque no sé, digo, tendré mis quejas de Man of Steel, pero definitivamente Man of Steel 2 no existe por ese tipo de cosas, ¿no? Donde realmente no supieron mucho a dónde llevarla, porque a donde la querían llevar la gente preventivamente les dijo que no, ¿verdad?
Y pues terminamos, creo que también con unas películas sumamente inferiores. O sea, por ahí mencionabas que Man of Steel fue la mejor película que Zack Snyder hizo del DCEU, ¿verdad? Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo contigo en eso. Pero sí, algo que pues tuvo que cambiar, ¿no? En esta película fue pues la composición, ¿no? De la música. Y te quería preguntar, ¿qué opinas tú de la música de esta película? Mira, el tema principal es increíble, me gusta muchísimo. A mí también me gusta mucho. Creo que lo usan en buenas ocasiones, no lo sobreusan, creo que lo utilizan como en las ocasiones correctas. Tiene una que otra pieza que se me hace interesante, en especial digo, no me gusta, que es algo que me gustaría adentrarme más ahorita, no me gusta todo lo del personaje de Max, pero siento que la música que lo acompaña al inicio, que tiene como un oboe o no sé si es un fagot o algo así, que se escucha como medio cheesy, pero pues el tono de la película es bastante cheesy, entonces me gusta cómo la acompaña, pero fuera de eso está súper revuelta la música, o sea, siento que no tiene una idea fija de lo que quiere ser. En parte esta película fue compuesta por Hans Zimmer y otro grupo de músicos de música electrónica, no me acuerdo quiénes eran. No fue Junkie XL, ¿no? Fue Junkie XL y otros más. Y no Pharrell Williams y alguien más, creo. Sí, creo que en los créditos los ponen como The Magnificent Six, pero sí fueron, creo que ellos dos participaron en la composición. Son parte de los seis. Se siente súper revuelta. Digo, está interesante de cierto punto de que le pongan como música electrónica a electro. Es como de... Pero fuera de eso se siente súper revuelta. De repente usan música como comercial. Que digo, Spider-Man hace mucho eso y creo que le va. Pero pues cuando se lo agregas a un score que ya está bastante revuelto, siento que entorpece todo y no tiene una idea de por dónde ir. Sí, creo que lo de la música... es de los casos donde sí la podría justificar la música de licencia. ¿Sí? Porque Peter vive en vive en Nueva York, no vive en una ciudad ficticia, ¿no? Creo que funciona al menos en ese nivel. Pero sí, la película... Si la banda sonora ya tenía problema de identidad, la música de licencia no ayuda, ¿verdad? Definitivamente. Yo nunca he sabido cómo sentirme al respecto de esta música, de la banda sonora, vaya. Porque a veces creo que es increíble y a veces digo, es demasiado, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me hace muy interesante, igual que dices tú, por ejemplo, lo de Electro, donde introducen de que puedes escuchar sus pensamientos en el soundtrack. Sí. Es interesante. No sé si funciona en la película, ¿no? Creo que hay unos, o sea, como la primera vez que lo escuchas es como de... Estamos escuchando a Electro, pero eso fue parte de la música y no me acuerdo qué específicamente dice, que hasta fue como de, interesante. Ya no me acuerdo si es la segunda o tercera vez, es como de, ya me cansé, o sea, ya perdió lo novedoso, ya no me gustó. También es interesante que el mismo Electro hace música y toca ahí la de Itsy Bitsy Araña y, con Spider-Man, o sea, está como creativo eso de que pues un personaje haga parte de la música, pero sí, o sea, creo que individualmente las piezas no están mal, creo que el problema es la identidad de todo el score. Sí, de hecho, sí, creo que eso es exactamente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que ninguna pieza es straight up mala, simplemente o no van muy bien con la escena o te distraen un poquito, pero por ejemplo, creo que la música, como dices tú, el tema principal me encanta de esta película. La verdad, compré el soundtrack en su momento por el tema principal. Yo también. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los temas que le ponen a Peter y Gwen. Que, si no me equivoco, en el soundtrack se llaman I Chose You y We Are Friends. Creo que son los dos temas que tienen. Que son probablemente, además, mis dos escenas favoritas de la película, ¿verdad? Creo que eso también afecta cómo opino sobre ellas. Pero sí, creo que el soundtrack es como muy mixto, pero por lo mismo me interesaba mucho escuchar tu opinión, ¿no? O sea, creo que es algo que desde siempre he pensado que ¿qué opina Lauro de este soundtrack, no? Y tener como que la opinión aquí se me hace valioso. Sí, siempre ha sido difícil para mí juzgar este soundtrack, además porque
todos los músicos involucrados son muy buenos. O sea, tanto Hans Zimmer como los que están ahí en el Magnificent Six son muy buenos. Simplemente no sé por qué particularmente decidieron hacer ese como combinación de personas para este soundtrack. Y de hecho, o sea, escuchando pues el tema principal otra vez en esta película, es un poco decepcionante el score de No Way Home. Digo, creo que ya lo hemos mencionado otra vez. Más no por las piezas individuales, pero por cómo lo utilizan. Que era un problema de antaño de películas del MCU que después arreglaron, que No Way Home se perdió por alguna extraña razón. En especial por los temas tan padres que tiene pues Amazing Spider-Man 2 y pues las películas de Sam Raimi, ¿no? Sí, definitivamente. He visto un par de escenas de No Way Home donde incorporan temas clásicos ahí en YouTube y Twitter y así, donde, por ejemplo, incorporan este tema en la escena donde el Peter de Andrew salva a Michelle Jones, ¿no? A MJ. Incorporan el tema de esta película, también el de Tobey Maguire en partes. Y creo que mi favorito, creo que no hay donde más ponerlo, pero es donde están los tres columpiando, que ponen esta versión de orquesta del tema de Spider-Man de los 60s. Que la verdad, viendo esa escena es de que, ¿cómo no es la oficial esa? O sea, sí, no, ¿cómo? Está bien extraño. Sí, o sea, ¿cómo es que no usaron ese tema en ese lugar? O sea, exactamente así, o sea, wow. ¿Quién sabe? Sí, se les durmió bien cabrón. Sí. Sí, algo que mencionaba hace rato era el personaje de Max, que no entiendo por qué, no entiendo cómo, no entiendo qué estaban pensando. O sea, primero que nada tenemos el problema repetido de la 1, ¿no? En donde en la 1 nos quejábamos de, sí, claro, Andrew Garfield va a ser este perdedor que todos bulean, ¿no? De que este hombre alto, guapísimo, mamadillo. Y ahora tenemos lo mismo con Jamie Foxx, ¿no? De que una de las personas más cool del mundo. Y lo ponen de una manera tan caricaturesca, es demasiado exagerado. La manera en que pues lo maquillan, hacen que actúe él, la voz que le dan, los dientes estos falsos con un espacio ahí en los dientes que le ponen. Es ridículo, o sea, realmente no lo vende para nada y en ningún momento le crees a este personaje que esté siendo como es, ¿no? Y es el villano principal. Es el villano principal, lo hacen muy caricaturesco. Nada sobre él funciona. Creo que si hubieran querido, porque querían hablar a lo mejor de que era vulnerable en su salud mental, pueden hacerlo, pueden escribir una historia muy diferente, sí, pero entonces no lo pintes de una manera caricaturesca, porque entonces da la impresión de que quieres que me burle de él, ¿no? Claro. Está raro, como que hay ideas que podrías decir son buenas, pero juntas es de que no, nada de esto funcionó, ¿verdad? Sí, de hecho, porque, o sea, creo que se me haría interesante eso de que si lo hacen bien, hablar de un personaje con salud mental, porque en alguna escena me dio esa idea de que creo que cuando alguien lo está regañando, creo que es el BJ Novak, este actor, que se imagina golpeándolo, o no sé si era otro guardia por ahí, se imagina que lo golpea o algo así, y también me dio esa idea de que de que lo agarra, sí es cierto. Como o sea, pudieron haber metido eso, pero después no vuelve a pasar eso y no tocan ese tema con Max, y sí es algo muy, muy extraño. O sea, no sé cómo definitivamente la idea era de que era alguien que no veía a la gente y luego de repente prueba un poco de que lo vean y así, pero lo hacen demasiado exagerado y lo mencionan tantas veces que es como de ya me cansé de ti. Sí, la verdad es que es una tragedia, como dices, Jamie Foxx, un gran actor además, o sea, además de que es alguien súper cool, como mencionas, un gran actor y le das basura, ¿no? Que de hecho creo que cuando ya es Electro, que digo, súper tonta su transformación de que, oye, se le arreglaron los dientes, la postura, la actitud, la mente inclusive, es como de, nada más tiene poderes eléctricos, ¿qué pasó ahí? Digo, creo que ya cuando pasa eso, ignorando cómo llegamos ahí, no se me hace mal. O sea, digo, ya el personaje no tiene absolutamente nada y no tiene sentido que tenga esta vendetta contra Spider-Man. Pero el cómo actúa y cómo se ve, pues está padre, digo. Sí, eso es lo único que juzgaría. Sí, y el diseño está relativamente cool. O sea, creo que está ok. Eso no era lo que me molestaba, de hecho. No. Lo único es que sí le dan unos diálogos medio malos. El que vive en la infamia es el de Don't You Know.
I'm Electro. Es de que... Sí, es de que... ¿Por qué? ¿De dónde vino esto, amigo? ¿De dónde vino? Sí, Sí, es ¿no? como, what? Creo que alguien antes le dice electro no sé qué. Y digo, Ajá. tal vez lo seco de ahí, pero pues estaba muy tonto. Sí, no, es de que, híjole, o sea, es de esas cosas que la película tiene muy, muy malas, la verdad. Ujú, sí. Es- Otro personaje que está así súper, súper cheesy es el Harry, ¿no? Dane DeHaan. Por alguna razón lo pusieron que actuara de que demasiado edgy, emo, de que Ujú. no entiendo cómo estas dos personas son amigos, ¿no? De que Peter y Harry, digo, entiendo que tenían, no me acuerdo cuánto dicen, 8 años sin verse y pues la gente pues, en ese tiempo, especialmente cuando estás creciendo, cambias bastante, ¿no? Pero el Harry es este mono todo depresivo, aburrido, extraño, edgy, casi que suicida. Y no sé, se está igual demasiado caricaturesco como el Max. Yo, fíjate que defenderé las escenas donde interactúa con Peter en particular, Mm. porque creo que ahí funcionan muy bien, la verdad. De hecho, sí, porque creo que Peter como que le regresa un poco la Ujú. vida a Harry, pero cuando está solo, de que cuando está con Es sus too much. pues la mesa de directores ahí o con esta Felicia Hardy, cosas por el estilo, sí es como de... Y luego cuando se transforma en el Duende Verde es de que ya, No, olvídalo. cuando se transforma lo hicieron una... Es difícil explicar por qué no funciona el Duende Verde aquí cuando podrías argumentar que es igual de caricaturesco el Norman Osborn de Willem Dafoe. Ujú, ujú. Pero el de Willem Dafoe funciona porque creo que el diseño, primero que nada, ayuda un poquito. Creo que aquí el diseño está Sí, súper forzado, o sea, súper sí. edgelord, ¿no? Ujú, Eso no ayuda a que se vea como caricaturesco, ujú. ¿verdad? Y otro elemento creo que tiene que ver un poquito el... que realmente no entiendes ni qué hace, ni por qué lo hace, ni para qué lo No, hace, ¿no? O sea, es un personaje que sale al final de la película porque tenía que salir y tenía que hacer la escena icónica donde el Duende Verde mata a Gwen Stacy, ¿no? O sea, como claro. que ahí está por estar, ¿no? Más que otra cosa. Sí, lo metieron súper a fuerza a ese personaje. Y sí, digo, creo que el de Sam Raimi funciona porque medio ves como el descender de ese Ujú, personaje a la locura en donde le empiezan a pasar cosas como malas y él mismo se empieza medio a transformar en este personaje como roto. Y creo que ujú, también lo de la personalidad dual o esta personalidad doble que tiene también ayuda mucho a que, sí, está súper caricaturesco, pero al menos se siente como algo parte de ese mismo universo. Esto como ujú, que se transforma en un monstruo, prácticamente es de que una criatura, el nuevo Duende Verde, ujú, y no veo como a ese Harry de Dane DeHaan llegar a ese lugar y al de Willem Dafoe sí lo veía, ¿no? Entonces sí es súper ujú. raro y también está bien tonto de que, o sea, tiene Spider-Man su pelea épica con Electro, acaba y luego llega el Duende Verde como si fuera un videojuego, ¿no? De que, Sí, bueno, el jefe venciste a este final. boss y de que el siguiente jefe, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo inclusive en aquel entonces cuando vi la película en el cine, es de que, Ujú. ah, ¿está pasando esto ahorita? Sí, O sea, y cuando ves al Duende Verde y ves a Gwen Stacy es de que, oh, wow, o sea, la película se va a acabar de golpe así. Y sí. efectivamente, o sea, se acaba relativamente de golpe. De hecho, otra escena que me gusta mucho de la película es la que sucede justo después de eso, donde Peter está La de muerte. luto y que va a Sí, verla. Está, está bien chida. está bien chida. O sea, es lo que está bien raro de esta película, ¿no? No entiendo. Inclusive la escena de la muerte per se de Gwen, o sea, Andrew Garfield actúa muy bien en esa parte donde pues se Te murió rompe el Gwen y corazón. todo. O sea, creo que otro actor no habría podido hacer lo mismo que hizo Andrew, inclusive de los otros Spider-Mans. Entonces, Ujú, toda esa escena está bien construida de que desde que se está cayendo, desde que está pasando. Tengo una queja en donde siento que lo que le pasa a Gwen está un poco fuera de lo que pasa en estos universos de cómics. O sea, siento que le pasa algo que pasaría en The Boys, ¿no? De que en donde los superhéroes son tan fuertes que rompen a la gente humana o de que no te pueden llevar volando porque te arrancan el brazo, cosas por el ujú. estilo. Siento que en otras partes de la película en donde carga humanos con sus telarañas y cosas así, debería pasar algo similar en donde le truena alguna parte del cuerpo a alguien. Como que no me hace tanto sentido que Gwen se muera por eso
teniendo el contexto de lo que vemos en Spider-Man, pero la escena se me hace muy, muy bonita, o sea, digo, a pesar de que se muere, como muy bien construida y todo. Curiosamente, creo que estoy de acuerdo con esa observación que haces, pero está curioso porque creo que extrañamente en Amazing Spider-Man 1 hubiera funcionado más, donde ahí él era mucho menos poderoso que en esta película. Aquí al inicio de la película lo superbofearon. Él en la primera película hasta se veía un poquito como que la dificultad para columpiarse y todo, y donde la telaraña no llegaba tan lejos y eso. Y aquí yo creo que es el Spider-Man más ágil que hemos visto y ni siquiera está cerca, ¿no? O sea, él vuela, o sea, que de hecho es algo muy aspiracional, o sea, está muy bonito cómo hacen todo eso, la verdad, hacen muy, muy bonito todo ese visual. Pero sí, o sea, en otras escenas lo ves con facilidad hacer cosas similares. Creo que en esta película justamente el cambio que hacen es por eso, porque en los cómics lo que sucede de hecho es más tipo The Voice, donde él la atrapa con la telaraña pero le rompe la espalda. Le rompe, o sea, ella no llega al piso, él la agarra y así es como se muere. Y aquí más bien lo que hicieron es de que la atrapa pero no fue a tiempo, y lo que sucede es que ella pega contra el piso de todos modos. Yo tenía la idea de que sí le truena la espalda, ¿no? O sea, porque siento que hasta suena ahí medio fuerte un crack cuando la atrapó. Según yo en esta película se da en la madre, en la nuca, o sea, la cabeza. Ella topa con el piso, según como la he visto cuando veo esa escena. Que digo, lo que no tiene sentido es que no suceda lo que sucedería en The Voice, que es de que sangre por todos lados, porque si te desnucas de esa manera, no se ve Emma Stone dormida ahí, ¿no? Tan... O sea, sí. O sea, se vería muy diferente. Ajá. O sea, a lo mejor eso es lo que hace que no se note que se desnuca de esa manera, pero es lo que sucede. Y digo, creo que toda esa escena, tan triste como sea y tan inevitable que sea el resultado, porque desde que sucede sabes en qué va a concluir, ¿no? Sí, claro. Pero creo que toda esa escena está muy bien hecha. Todo, desde que el Duende Verde la avienta, desde que Spider-Man se va atrás de ella, ¿no? Y todos los intentos que hace y todos los llameritos que ves, ¿no? que Peter hace. Sí. Es de que es muy trágico, pero está muy bien hecha esa escena. No, sí. Sí. O sea, pues Peter tiene como muchas cosas trágicas que le pasan en su vida, entonces creo que es importante plasmarlo en el cine y en las escenas. Entonces, pues ahí disfrutando el sufrimiento de Peter, pero pues lo hacen muy bien, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, pues tienen que crear conflicto, ¿no? Y Spider-Man lleva como pues, casi 70 años en el medio. Digo, no, 60 años en el medio. Así que tienen que inventar ahí maneras de hacerlo sufrir para que sigan habiendo historias, ¿no? Claro. Pues, ya hablamos de algunas actuaciones de actores buenos que son muy malas. Creo que la corona se la tiene que llevar Paul Giamatti, que es un gran actor. Es uno de los mejores actores, opinaría yo, de su tipo. Y aquí como Rhino es de que ¿quién es este horrible, pésimo actor haciendo un acento racista? Es como, o sea, lo peor del mundo. O sea, y luego además pésimo como Rhino también, o sea, como el Rhino. Sí. Tampoco funciona como Rhino, o sea, es uno de los ceros a la izquierda con los que carga esta película, ¿no? Sí, y eso que sale muy poquito, ¿no? Y creo que eso poquito pues logró quedarse en nuestras mentes de la mala actuación que tuvo, y pues creo que fue otro personaje hecho ahí para rellenar los famosos Sinister Six, pero sí no entiendo por qué le dijeron que actuara así o cuál era el punto ahí. Sí, o sea, es como, wow. Y sí, al inicio de la película es de que no sé por qué lo hicieron así.
Y luego vuelve a aparecer al final de la película en este robot gigante. Que de hecho, ahí sí te diré, se ve muy mal el CG de ese robot. Sí, la verdad es que eso sí se ve mal. Se nota que lo agregaron al final de la película. Sí, de hecho yo tenía la idea que era una escena post créditos o algo así, pero está ahí en la película porque sí se ve muy distinto todo. Sí, se nota que... De hecho es una teoría que la gente tiene también de la primera película, donde se iba a acabar diferente, pero no querían que acabara triste la primera. Por eso Peter hace al final el cambio donde... No, bueno, yo tomo mis decisiones, ¿no? Y tú tomas tus decisiones, así que vamos a andar juntos, ¿no? Y se arrepintieron al inicio de esta película, ¿no? Evidentemente. Sí. Y pues aquí hicieron lo mismo, donde no dejaron a la película terminar triste. Que creo que es lo menos que pudieron haber hecho, creo yo, ¿no? En una película diferente creo que hubiera sido un gran final que se acabara con la muerte de Gwen. A lo mejor en Amazing Spider-Man 3 se me hace muy apresurado haberlo hecho aquí, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Y aparte en esa escena tan padre que tienen donde está Peter visitando la lápida de Gwen por tanto tiempo, o sea, creo que era algo bastante interesante terminarla ahí. Pues, sería algo como muy distinto, pues muy Empire Strikes Back, ¿no? Ahí de su parte siendo la segunda y después cambiar lo que pasa en la tercera. Sí, y fíjate que inclusive si no hubiera habido una tercera película, si se hubiera terminado así, hubiera empatado todavía más con el final de No Way Home, ¿no? Digo, sí, con de hecho, cómo sale el No Way Home. Cómo llega así, o sea, realmente no cambia nada en la historia de Amazing Spider-Man. Digo, creo que lo único es la mención del traje de Rhino, pero eso X, la verdad. Sí, francamente no importa. Whatever. O lo pudo haber mencionado y imaginamos que pasó y ya X. Sí, whatever. Pero sí, creo que esta película tiene muchos problemas, pero al final del día fue una serie de lecciones, ¿no? Para Spider-Man, que creo que al menos la trilogía de Spider-Man en el MCU es bastante buena. Y creo que muchas de las cosas que aprendió a hacer bien, las aprendió de las 5 películas que había. Porque realmente solo se atrevieron a tener varios villanos así de que serios hasta No Way Home, donde la historia lo ameritaba, donde ya los habías visto en el pasado a esos villanos, ¿no? O sea, realmente funciona porque estudiaron las cosas que fallaron en estas películas y decidieron no cometer esos errores. Claro, no a todos les gustan esas películas, pero creo que son en promedio bastante más sólidas. En gran parte gracias a los errores de películas como esta y Spider-Man 3, ¿no? Sí, yo también creo que pues las 5 películas anteriores ayudaron a construir ya una trilogía más establecida, en donde pues ya saben balancear mejor a los personajes, no meten cosas a fuerza, saben cuándo sí, cuándo no meter cosas como del lore más grande de Spider-Man. E inclusive en No Way Home, cuando meten más villanos, hay villanos que casi no pelan porque pues no amerita la película o no necesita que nos adentremos tanto a algunos de ellos porque no tienen algo interesante que decir. Entonces pues nada más están ahí para rellenar y no para como entorpecer la historia que estamos viendo. Y es raro porque, o sea, Spider-Man, la línea principal, digamos, o sea, sí lo aprendió, pero luego tienes a Sony con sus propias películas como pues las 2 de Venom, Morbius y me imagino que la de Kraven que retrasaron, que no hemos visto, pero voy a apostar que tiene problemas muy similares. ¿Cómo te atreves? Que son los mismos que vemos en esta película de Amazing Spider-Man. Y en Spider-Man 2, ¿no? 3, o sea... Sí. Cuando hicieron el error en esta película, ya lo habían hecho en la 3. O sea, es como, está bien extraño cómo ellos insisten en seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que decíamos antes, está curioso. Pues hasta antes de Morbius, en gran parte es porque seguían haciendo mucho dinero, creo yo. O sea, sí, creo que Morbius sí fue de que, canijo, ya no siempre hacen dinero estas cosas, ¿no? O sea, sí. Porque hasta antes de eso, a las de Venom les ha ido muy bien también. Al menos a la primera recuerdo que le fue muy bien. Pues creo que a la segunda también. Y digo, la primera no se me hace tan mal. O sea, creo que sí tiene de esos problemas de los que hablamos, pero aún está como en la línea entre algo como
diferente, interesante y algo con problemas. Y luego vuelve a recaer lo mismo con la segunda. Sí. Y pues raro, ¿no? Porque, o sea, empezaron con Venom, que era un personaje como más fácil, entre comillas, que Morbius. Digo, creo que eso es bastante obvio. Y fueron empeorando las películas mediante se fueron saliendo más. Entonces como que ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Entonces pues sí era pues difícil que esa película de Morbius le fuera bien a pesar de todos los memes. Y pues yo creo que algo muy similar va a pasar con la de Kraven. O sea, no veo cómo le vaya a ir bien a esa película. No, ni yo. Y no sé, la verdad, que piense hacer Sony en ese universo de Spider-Man sin Spider-Man. Está muy extraño. Por ahí hay 1001 teorías. Una de ellas es que tal vez es Andrew Garfield, el Spider-Man de ese universo. O sea, que es este universo, básicamente. Pero supongo que lo sabremos en el futuro, ¿verdad? O no, de repente. O no lo sabremos, exactamente. Sí, o también otra teoría es de que va a ser Tom Holland y que ya no va a estar en el MCU, lo cual sería, creo que, catastrófico, no sé. Pero digo, también está la teoría de que ya están haciendo la nueva trilogía. Hay tantas teorías como dicen. De hecho, también, digo, como dices, también se supone que estaban haciendo como que algo para la tele, o sea, unas como series de Spider-Man, yo qué sé. Entonces, pues, no sé. También viene la película de Madame Web, que no creo que vaya a ser muy buena, pero pues no. Ahí es lo que viene, ¿no? Del sorprendente Hombre Araña. Sí, me va a dar mucha risa siempre que Madame Web es este ser interdimensional que literalmente está en esta red que conecta universos y Spider-Mans. Y las primeras fotos que hay del personaje en su propia película es de que Dakota Johnson en Nueva York. Sí, caminando. Es de que una mujer perfectamente normal. Es de que, ok, interesante decisión creativa, Sony Pictures. Muy raro. Sí, pero Sony siendo Sony, supongo. O sea. Pero bueno, al menos los videojuegos de Spider-Man han estado chidos. Eso sí. Las películas de Spider-Man, al parecer no gracias a Sony necesariamente, pero han estado chidas. Digo, hemos tenido buenas. En animadas pues hemos tenido un par de grandes películas ahí. Entonces hay buenas cosas de Spider-Man, es lo bueno. Sí, definitivamente. Lo único que creo que ahorita están flaqueando son los cómics. Ahí está medio... Ojalá este comentario envejezca mal y ahora cuando están escuchando esto, increíble los cómics de Spider-Man. Pero ahorita sí es de que deprimente el estado en el que se encuentra el amigable vecino. Rayos. Pues como esta película, ¿no? algo que me recordé que está bien cringe es en la escena donde Harry le está hablando a Peter sobre este experimento que hicieron sus papás con las arañas y dice, y por alguna razón que no me explico, de que puede hacer todo lo que una araña. Es de que, no, güey. La forma, güey, puedes ver a Denham burlándose del diálogo mientras lo dice. De que no puedo creer que pusieron esto en el guión. O sea, qué asco. Sí, o sea, ya tenían el temita con el ringtone de Peter, ya era suficiente, no había que hacer eso. Sí, o sea, tienen derecho a poner una referencia a ese tema por película y funciona, ¿no? O sea, ponen a la famosa señora en Spider-Man 2, ¿no? Haciendo su versión. Sí, no, pero aquí ya la forzaron muy graciosamente, la verdad. No pude evitar burlarme de la película en ese momento. Sí, no, definitivamente. Otra cosa que no mencionábamos es de que cada que Peter recibe mensajes de J. Jonah Jameson, lo tengo que leer con la voz de J.K. Simmons, ¿no? 100%. Ese ha sido el headcanon de los fans desde que salió esta película, de que J.K. Simmons es J. Jonah Jameson en este universo también, a pesar de que no salió físicamente, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que fue genial que no haya salido alguien más. Si no iba a ser J.K. Simmons, porque iba a ser inmediatamente inferior a J.K. Simmons, la verdad. Claro. O sea, no me importa quién fuera, la verdad, no, nadie lo va a superar, ¿no? Sí, y luego iba a crear un problema de que, pues esta película ya puso a otro, la siguiente va a tener que poner a otro, etc.
Sí, no, pero aquí odia a Spider-Man en todos los universos, ese Jonah Jameson. Excelente. Es un Nexus Being. Uh-huh. Sí, ándale. Pero bueno, y no sé si hay algo más que quieras platicar sobre esta película. No, pues bueno, entonces es un buen lugar para concluir nuestra plática sobre El sorprendente Hombre Araña 2. Ahí pues háganos saber en los comentarios qué opinan, ¿no? De esta película que definitivamente fue el final de una era, ¿no? Fue antes de Spider-Man en el MCU. De hecho, pues, apenas año y medio después saldría Spider-Man en el MCU, ¿no? O sea, es muy interesante lo rápido que fue sucediendo todo una vez que esta película pues no fracasó, pero le fue mal a lo que Sony esperaba hacer, ¿no? Pero pues díganos qué opinan. Bueno, algo positivo para concluir, ¿no? Es que pues ahí vimos a Stan Lee, ¿no? Sí, cierto. Ahí pues algo muy, muy padre que hacían las películas de Marvel, ¿no? En general, que Stan Lee hacía sus apariciones y creo que esta fue una buena, ¿no? Graciosa. Sí, bastante sólida. Sí, sí, sí. Creo que mi favorita sigue siendo Spider-Man 3. Pero ahí, muy buena, sí. Buenísima. Ahí a lo mejor las rankeamos en un episodio futuro. De hecho, estaría bueno, sí, sí, sí. Algo que podríamos hacer definitivamente es rankear las películas de Spider-Man. Creo que ya concluimos hablar de todas ellas, sí, así cierto. Que lo podemos hacer. Es que no habíamos hablado de esta película, nos faltaba. Cierto. Pero pues ya lo podemos hacer. Así que si les interesaría ver eso, suscríbanse, ¿verdad? Porque lo haremos, no necesariamente el próximo episodio, probablemente hablemos de algo más, pero en un futuro cercano, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. Fuimos Paco Treviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.